Buenas tardes. Que Dios os bendiga. Amén. Bueno, vamos a presentar la palabra que nos trae el Señor en esta tarde. Amén. Aleluya, Señor, y te pedimos que tú traigas palabra de bendición para nuestras vidas, Dios mío, palabra de enseñanza para que nosotros podamos escucharla y entenderla, Dios mío, y poner en práctica a cada día, Dios mío. Que tu palabra venga con dirección para nuestras vidas, Dios mío, para bendición para nuestras vidas, Dios mío, y que pueda redarguir y instruir, Dios mío, esta tarde, Dios mío. Gracias, Dios mío, por la palabra que nos traes, Dios mío, y gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en Génesis 2:9. Si vosotros tenéis Biblia, voy atrás. En Génesis 2:9 leemos: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí en este versículo, los dos árboles se presentan como parte de todos los árboles, solo que son distintos, ¿no? Dios lo ha puesto en medio del huerto. ¿Para qué? Para que Adán y Eva se fijaron en ellos. Ha puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Y por qué? Nosotros preguntamos por qué, ¿no? Podía estar en el Edén solo el árbol de la vida. Mas eso no haría que el hombre amara a Dios, porque el hombre tiene que escoger. Dios ha dado al hombre de escoger el libre albedrío, ¿no? El hombre tiene oportunidad de escoger si el árbol de ciencia del bien y del mal o el árbol de la vida, porque Dios es un caballero. Dios no obliga a nadie. Ahora, las consecuencias son nuestras, mas Dios es un caballero. Dios nos ha dado la oportunidad de escoger a partir del Edén. Y el hombre, estando muy bien en el Edén, le ha dicho Dios que del árbol de la ciencia del mal que no comiera. Y la curiosidad mató al gato, ¿no? Se dice, ¿no? Que la curiosidad mató al gato. Y eso fue lo que pasó con el hombre, la curiosidad de querer saber más do que aquilo que Dios le da. Lo que se pasó fue que después de comer del árbol de la ciencia del mal fue expulsado del paraíso. Y no solo, porque al ser expulsado del paraíso, Dios ha puesto querubines para guardar el árbol de la vida. Porque dice aquí, más adelante, en el árbol de la vida, un momento. Después, Dios dice en Génesis 3:22, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No se debe permitir que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué?
Porque al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre ha traído el pecado. Ha traído el pecado, ha consumido el pecado. ¿Por qué? Porque quería ser más que Dios y entró en desobediencia. O comer del árbol de la vida, a partir de ahí dio un paso en desobediencia. Porque Dios le ha dicho, de este árbol no lo comas. Era una prueba que estaba haciendo Dios. Y el hombre siempre ha probado en toda su vida. Y dice que ha puesto querubines para que el hombre no extienda su mano y coma del árbol de la vida. ¿Saben por qué? Porque el árbol de la vida es vida eterna. Y el hombre en pecado no podía comer de ese árbol. Porque viviría una vida eterna en pecado. ¿Saben qué es eso? Una vida eterna en pecado. Pues Dios le ha dado la oportunidad de redimirse. Mas eso lo veremos más tarde, por medio de Cristo. Y dice que el árbol de vida dice que simboliza la bendición. Simboliza la comunión con Dios. Tú comiendo del árbol de vida estás en comunión con Dios. Por eso no podemos apartarnos de ese árbol. El árbol de la vida que también representa a Cristo. Cristo es el árbol de vida. También en Apocalipsis dice que el árbol de la vida estaba en el medio. En Apocalipsis solo un momento. Sí. En Apocalipsis 22:2 dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aquí el árbol de la vida trae sanación eterna y sustento divino, reforzando su papel como entidad dadora de vida. Ese árbol de la vida que está en medio de la calle de la ciudad, en medio de la ciudad, de un lado y de otro del río, ese árbol de vida, ese es el árbol de vida que nosotros debemos desear, ¿no? Anhelar para nuestras vidas. Y dice que simboliza la provisión de Dios, la vida eterna. Eso que simboliza el árbol de vida. Y el árbol de ciencia del mal simboliza también la moral del hombre. El hombre y su moral. El hombre humanista. El hombre que le da igual. El hombre que mira el escaparate, desea el escaparate, lo come de ese escaparate y de esa vida mundana, ¿no? Por eso el árbol de ciencia del bien y del mal tiene unas hojas muy bonitas, tiene unos frutos muy bonitos, mas no es lícito para el hombre. No es bueno para el hombre. Porque al resultado de nosotros tragarmos ese fruto, viene el pecado. Y sabemos muy bien, el mundo nos trae el pecado. El mundo, o que consume el mundo consume el pecado. Nosotros cuando somos mundanos, somos pecadores. ¿No? ¿O no? ¿A que sí? Se dice, eres muy mundano. ¿A que sí?
Cuanto más mundanos somos, más pecadores somos. Por eso, lo que Dios quiere es que nosotros, para vivir en su presencia, para vivir en su recóndito, para vivir junto a Él, para estar en comunión con Él, tenemos que comer del fruto del árbol de la vida, que es Cristo. Y Cristo tenemos ese resultado, ¿no? Esa comunión con Él. Dice vamos aquí en Génesis 2, 16, 17. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, le dio la oportunidad de comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que el comieres, ciertamente morirás. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Espiritualmente murieron, hasta el punto que se escondieron de Dios, porque sabían que tenían pecado, sabían que tenían desobedecido a Dios, sabían que a Dios, que era su Padre, lo tenían desobedecido. Y entonces se escondieron, porque estaban desnudos, porque el pecado habitaba en ellos. Y entonces, ¿qué resultado tenemos? Después de eso, ha venido el pecado al mundo. Por intermedio de Adán y Eva han traído pecado al mundo. ¿Y cuántos no han pecado a razón de una desobediencia a Dios? ¿Cuántos no han pecado? Mas Dios ya tenía preparada la redención por intermedio de su Hijo. Mandó a su Hijo a la cruz. Que en el fondo ese Hijo era Dios. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre para remisión de los pecados. Dios no podía bajar a tierra, Dios no podía estar en la cruz, mas era su Hijo que estaba en la cruz. Toda autoridad fue dada a Jesús. Por eso hay la Santa Trinidad, que es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Son tres en uno. ¿Por qué que Dios no podía estar en la cruz? Porque Dios no se podía manchar de pecado. En Dios no se puede Dios no se puede mezclar con el pecado. Ha enviado a su Hijo. Fue su Hijo que venció en la cruz. Porque Dios es divino. Dios es santo. Por eso la expulsión del hombre del paraíso, de la presencia de Dios, es cuando entra en pecado. Es cuando trae la desobediencia. Es cuando mira más allá de la provisión que tiene de Dios. Dios nos ha dado la provisión en el Edén. Y el hombre miró este lado. Porque el hombre siempre quiere mirar más allá. No se contenta con aquel que tiene. Nunca se contenta con aquel que Dios le da. Quiere mirar más allá. Quiere ir más allá. Quiere conocer aquel que Dios también conoce. Mas Dios, al conocer, no quiere decir que se manche. Mas el hombre no. El hombre al conocer, se moja. Se mancha. El Dios conoce y no se mancha. Porque sabe que está ahí. Y el hombre se pierde en esa dirección, ¿no? Yo hablo por mí porque he estado 20 años en la droga y me ha costado mucho salir de ahí. El pecado. Cuando dice la droga, dice alcohol, dice mujeres, dice... Mas el pecado es lo que nos lleva a que pues queremos salir y nos cuesta bastante. Porque en el fondo te ves
te ves en un hoyo, ¿no? Que parece imposible de salir. Y más cuando no crees en Dios, como yo, que era un ateo férreo. Mis padres eran católicos, mas yo, a partir de los 14, 15 años ya se acabó. No hay Dios en mi sitio. Y eso era lo que pasó. A causa de desobediencia de Dios, también entró pecado en mi vida. Porque Dios es un Dios misericordioso. No final, Dios siempre nos ama. Siempre nos ama. Tenemos la oportunidad de salir del hoyo que tenemos. Porque la misericordia se extiende, es muy larga, la misericordia de Dios. Se extiende. Y la gracia de Dios más. Por la abundancia de pecado del mundo. La gracia que Dios tiene para con nosotros. Porque tanto mal hace el hombre que por veces yo veo a Dios, yo me pongo en el lugar de Dios. A veces digo, Dios, ¿cómo aguantas tanto? ¿Cómo aguantas tanto la gente que te odia, que el amor que se pierde, el odio, el rencor, el no creer, escuchar a Dios, el no creer hacer la voluntad de Dios, el no amar, el juzgar, la mentira, el engaño, la concupiscencia, tanto pecado y tanta gracia de Dios. Por eso nosotros tenemos la oportunidad de decir que el árbol de vida que sea nuestro alimento, nuestro sustento. Dice en Apocalipsis 2:7, al que salga vencedor, le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Amén. Está en la presencia de Dios, el árbol de la vida. No está en la presencia del hombre. No está en la presencia de la tele. No está en la presencia del ministro, de los presidentes, de los reyes. Está en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga.